My last name is Lee. Bruce Lee. El siguiente artículo es un extracto de la revista Bruce Lee Manía número 9, donde podemos encontrar toda la historia de su amistad con Bruce Lee contada por el propio Robert Chua. Conocí a Bruce Lee por primera vez poco después de su regreso a Hong Kong. Me lo presentaron cuando yo tenía 25 años y ya era manager de producción de la TVB y el creador y productor ejecutivo de Eight, Enjoy Yourself Tonight / Disfrute esta noche, que en aquella época era el programa de TV de variedades más famoso y más importante en Hong Kong desde sus inicios en noviembre de 1967 y que se emitía en directo 5 noches por semana, de lunes a viernes, de 9:30 a 11:15 de la noche. Él estaba sorprendido de que hubiese creado Eight cuando solo tenía 21 años y ayudase a lanzar a la TVB, y fuese ascendido a manager de producción a los 22 años. Cuando le conocí por primera vez me sentí inmediatamente atraído por su calidad de estrella. Era alguien del que todos en Hong Kong estábamos muy orgullosos porque fue el primer chino que había tenido éxito en los Estados Unidos en la serie de TV El Avispón Verde y debido a su estatus de superestrella le invité muy a menudo a aparecer en Eight, algo que hacía cada vez que tenía tiempo. Me pareció un hombre muy con los pies en la tierra y muy amigable. Nos hicimos buenos amigos y eso ocurrió antes de que se uniese a la Golden Harvest. La primera aparición televisiva de Bruce Lee en Hong Kong fue en Eight en 1970. Fue como una bienvenida a casa para nuestro héroe televisivo. Este fue el programa donde Raymond Chow vio a Bruce demostrar sus artes marciales y quedó tan impresionado. Cuando Bruce regresó a Hong Kong por primera vez sabía que estaba buscando una compañía cinematográfica para producir sus películas. Le aconsejé que trabajara con Ron Chow de la Shaw Brothers o Raymond Chow de la Golden Harvest. Al final escogió la Golden Harvest y el resto es historia. Tras su primera intervención, a menudo aparecía en nuestros programas de TV para promocionar sus nuevas películas, como The Big Boss, Furia Oriental y El Furor del Dragón. A lo largo de los años me dio 2 fotografías personales que autografió para mí. Una de ellas dice: a mi querido amigo Robert, un experto en eficacia, mis mejores deseos para ti siempre, Bruce Lee. Teníamos un gran respeto por el trabajo el uno del otro puesto que yo, junto con toda la gente de Hong Kong y del mundo, sentía mucho respeto por el gran talento de Bruce en las artes marciales, y él por mi experiencia en la TV. En este sentido hay algunos momentos memorables para mí. Uno de ellos fue la aparición de Bruce en Eight cuando salió de una enorme tarta de cumpleaños para celebrar el 5º aniversario de la TVB. Al público en el estudio y a los televidentes les encantó esa sorpresa. Muchos de mis amigos y los fans de Bruce quedaron sorprendidos de que pudiera persuadirle para hacer eso. Fue realmente fácil, porque era tan agradable que accedió a mi petición sin dudarlo ni momento. Confiaba en mí. Estoy seguro de que incluso actores de artes marciales menos populares sin el estatus de superestrella de Bruce habrían rehusado salir de una tarta de cumpleaños, aduciendo que ese era un papel para una hermosa dama y no un hombre. Ese fue uno de los 8 más memorables. Otro momento que también recuerdo con mucho cariño fue el primer maratón televisivo de caridad de Hong Kong, llamado Operación Alivio, cuando Bruce apareció con su hijo Brandon para demostrar su habilidad en el Kung Fu. Esa demostración recaudó un montón de donativos para ese programa de caridad. Los otros momentos más personales eran verle de modo informal e ir a recibirle al viejo aeropuerto Kai Tak, así como los almuerzos de dim sum con él y el jefe de la Golden Harvest, Raymond Chow. También recuerdo cómo Bruce a menudo me asustaba con su patada voladora, que se quedaba a solo 1 pulgada de mi cara. Cada 2 por 3 me hacía eso, normalmente en la cafetería de la TVB. Del metraje de los programas 8 solo conozco el que todos hemos visto en repetidas ocasiones. La última aparición de Bruce en mi programa fue el 10 de julio de 1973. No tengo demasiados recuerdos sobre el famoso incidente con Lo Wei, que recogió la prensa. Sé que Bruce era el tipo de persona que decía lo que pensaba y quizás simplemente chocó con Lo Wei, con quien no estaba de acuerdo. Bruce era muy occidental y muy abierto en sus comentarios, nada parecido a los a menudo recatados chinos. La muerte de Bruce Lee fue un shock para todos en Hong Kong y sus fans de todo el mundo. Fue tan repentina que cuando salió la noticia todos se quedaron impresionados e incrédulos y sin saber qué decir. Sin duda fue un día muy triste para Hong Kong, el mundo de las artes marciales y todos sus fans.
Tras casi 40 años, Bruce Lee sigue siendo recordado como el luchador de artes marciales más grande del mundo. Estoy seguro de que podía derrotar a otros métodos de combate, incluyendo al mejor boxeador del mundo, Muhammad Ali, o a cualquier otro famoso campeón de artes marciales. Pienso, como muchos de sus fans, que nos habría encantado verle combatir con cualquier luchador y vencer. Yo apostaría por su victoria. Es muy raro que hoy en día una superestrella tenga tantos fans devotos, incluso tras casi 4 décadas después de su muerte. Yo soy solo uno entre los muchos amigos de Bruce Lee, pero sus fans aún siguen poniéndose en contacto conmigo para conocer más sobre él. He experimentado en persona la devoción, adoración, admiración, respeto y amor de los fans de Bruce. Robert Chua.